En todo caso, bueno, de todos los viajes que ha hecho la presidenta, digamos que sería el más importante. Así es, vamos a darle la bienvenida a Carlos Jaico, abogado internacionalista y constitucionalista, para poder analizar esta autorización del Congreso de la República para el viaje de la presidenta Dina Boluarte al Foro Asia-Pacífico, el Foro Económico APEC, que se va a realizar en Estados Unidos, pero sobre todo la importancia, ¿no? Porque cada vez que hay un viaje de la presidenta siempre hay un sector de la población que reclama porque considera que su presencia aquí en el Perú es más importante, pero usted, por el tema técnico, podría explicarlo con mayor detalle. Buenas noches, Buenas noches. Katiuska y Pedro. En todo caso, bueno, de todos los viajes que ha hecho la presidenta, digamos que sería el más importante. Porque el foro APEC pues, reúne a las 21 economías más, desarrolladas del mundo, y el Perú ha sido considerado. El Perú forma parte de la APEC después de 1998, entró también ahí con Rusia. Entonces somos uno de los últimos países que ha logrado entrar. Hay que decir que países como Colombia, por ejemplo, intentaron, pero no pudieron. Han cerrado prácticamente la entrada a este club que es de economías. No Brasil tampoco está. Exactamente. Ya no hay más otros países que hayan podido entrar. No olviden que tenemos todavía que otros países como Ecuador, Colombia, Panamá, que hubiesen podido entrar, pero no lo han logrado. Entonces el Perú tiene ahí una posición privilegiada. ¿Por qué? Porque comparte precisamente su economía con otras 20 economías del mundo. Yo leo, por ejemplo, doctor Jaico, quiénes son los países que integran. Está Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Japón, Corea, México, Nueva Zelanda, Rusia, Singapur, Tailandia, Estados Unidos. O sea, hablamos de las principales potencias económicas del mundo. Exactamente. Y precisamente por este amplio espectro de economías, porque acá estamos hablando de economías, no de países, el Perú tiene la oportunidad de ofrecer sus productos al mundo. Gracias a eso, por ejemplo, ahora tenemos 19 acuerdos o tratados de libre comercio, ¿no? con las distintos países. Esto es importante porque hay que recalcar que la economía de estos 21 países es aproximadamente 56% del PBI mundial, que es pues enorme, y 46% del comercio mundial. Entonces nosotros estamos integrados en esta plataforma y debemos pues aprovechar al máximo. Ahora, un punto importante también que recalcar es de que el Perú, algo excepcional, tiene la sede por tercera vez en 15 años. La hemos tenido en el 2008 con Alan García, luego 2016 con Pedro Pablo Kuczynski, y ahora le toca a la señora Dina Boluarte. Entonces, de verdad, tener esta posibilidad 3 veces en 15 años, cuando son 21 países, es algo que nosotros debemos aprovechar sobremanera. Así es, nos explicaban los expertos de que el éxito de este viaje no solo depende del nuevo ministro, el canciller, sino también del embajador de Perú en Estados Unidos, para que pueda preparar la cancha en el argot coloquial y que la presidenta pueda tener reuniones bilaterales que esta vez sean acertadas, y luego venir a comentarnos lo que surgió de ese encuentro internacional. Bueno, en todo caso, ahora como Perú toma la presidencia, digamos, de la APEC, debe tener estas reuniones bilaterales. Es obligatorio tenerlas. ¿Por qué? Porque también son reuniones en las cuales van a estar todos los líderes mundiales de estas potencias económicas, pero también son de preparación para la llegada de todas estas delegaciones al Perú a lo largo del año 2024, en las cuales vamos a tener aproximadamente 180 reuniones en el Perú, en las distintas sedes que hay, ¿no? Tenemos Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco y Pucallpa. Por ejemplo, para esas reuniones bilaterales, ¿qué significado tiene el hecho de que la presidenta pueda reunirse con el representante de Rusia, el de Estados Unidos, con el de Japón, en un encuentro que va a durar por poco tiempo? ¿Cuál es la relevancia geopolítica, económica, social, como queramos enfocarlo, de que la presidenta del país se reúna con otros mandatarios? Bueno, en primer lugar es la imagen del Perú de estar en un foro económico tan importante. El nombre del Perú va a estar dentro de esas 21 economías, va a estar considerado, y con mucha mayor razón porque somos ahora sede. Eso es lo primero. Lo segundo es de que a partir de ahí se pueden tratar otros tratados, otro tipo de
digamos, acuerdos comerciales importantes para la economía del país. Ya de forma bilateral. Exactamente, ya de forma más directa. Y como somos país receptor, de mucha mejor manera. No se olviden que precisamente a lo largo de todo el año 2024, porque ahora solamente son reuniones preparatorias, ¿no? Vamos a tener estas reuniones acá donde pues van a venir por lo menos unas 10.000, 12.000 personas al Perú y van a pues aportar eso a la economía. Quiero decirles algo importante, que por ejemplo, cuando hubo el APEC en 2008, el Perú creció a 9.8% de su PBI. Qué buena noticia. Cuando llegó el 2016, por ejemplo, y estuvimos con PPK, también el crecimiento del Perú fue 4%. Entonces esperemos que también con esa, digamos, ese empuje, ese elan económico, podamos cerrar el 2024 con una cifra por lo menos de 2-3%. Se ha criticado mucho el número de personas que viaja con la presidenta Dina Boluarte, pero ahora en el programa queremos dar la explicación técnica de las personas que la van a acompañar en este foro internacional que es APEC, además del ministro de Economía, cuántas personas deberán ser parte del equipo de trabajo que vaya a tener las reuniones bilaterales con estas potencias mundiales. Bien, pues hay los acompañantes del Ministerio de Economía, hay también todo un equipo de Cancillería que está trabajando, digamos, ya estas reuniones de hace mucho tiempo, porque eso se prepara con mucha antelación, y también un equipo de expertos en lo que es comercio internacional, negocios internacionales, que permitan pues, que el Perú tenga la mejor representatividad allá, ¿no? ¿Y cuál es la relevancia de que sea la presidenta quien esté en esos viajes y no la canciller o el presidente del Consejo de Ministros? Porque incluso en el Congreso, le pregunto esto, ya se viene preparando un proyecto para que se pueda anular esa ley que modifica la ley orgánica del Poder Ejecutivo que autoriza el viaje de la presidenta a pesar de la ausencia de un representante político en Palacio de Gobierno. Bueno, la importancia de que ella vaya en este momento es que Joe Biden le va a entregar la presidencia pro tempore al Perú. Entonces, eso es importante. Ella debe estar presente. Eso no lo puede hacer un canciller. Entonces, ella debe estar presente y precisamente su presencia allá le va a dar el relieve necesario que el Perú ahora necesita, luego de todo un año bastante difícil que hemos tenido. Y ahora que hablamos de potencias mundiales y los países con los cuales tendremos relaciones bilaterales, México estará presente. Entonces estará presente el señor Andrés Manuel López Obrador, que ha tenido duros calificativos luego del 7 de diciembre y ha dicho que espera no tomarse la foto de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo prepararnos para tener una correcta relación diplomática? Y vamos a escucharlo, por favor. Bueno. El embajador de Perú, que ojalá y no tenga yo que tomarme la foto, no lo deseo, se lo digo así con todo mi cariño, yo con mi buena fe, no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú, yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto. No se rompieron las relaciones, sin embargo, el trato que le dieron a nuestro embajador pues fue grosero, humillante. Pero ¿mande? Políticos por encima de carreras consulares. Sí, es que la política es un noble oficio. Yo le diría que para ser un buen diplomático se necesita primero ser un buen político. ¿Cuál es su opinión sobre lo que dijo el presidente mexicano? Bueno, yo creo si algo puedo recomendar a la presidenta Dina Boluarte es que simplemente no le haga caso. Mire, el señor Andrés Manuel López Obrador, desde que asumió, siempre ha tenido estas mañaneras en las que siempre ha encontrado un enemigo que él se lo ha buscado. Cuando inició su gestión, por ejemplo, tenía a España. Y a España todas las mañanas les estaba diciendo que, por ejemplo, debían pedir perdón por todo tipo de actos cometidos durante, digamos, cuando llegaron los españoles a América Latina. Pues, verá, España nunca respondió. Nunca respondió, nunca trajo su embajador, nunca rompió relaciones, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay que entender algo en lo que son relaciones internacionales, es de que los hombres pasan, los países quedan. Y ellos podrán decir lo que quieran,
pero mañana más tarde nos encontraremos en algún camino y ese país nos va a necesitar. Pero en el caso del Perú hablamos de un expresidente que tiene de nuestro país que está preso y que tiene respaldo político de México y que en ese país está asilada su familia. Exactamente. Precisamente por eso creo yo que esos son temas penales que se van a tener que tratar. La justicia está haciendo su trabajo y por más que haga México, no va a poder evitarlo. Y también nosotros, por más que, digamos, tengamos cierta distancia con ellos, no va a cambiar nada. Lo que sí puede afectar es nuestra relación, digamos, con otros países, los cuales pueden aliarse y decir, pues, hacer causa común. Yo creo que en esto hay que ser bastante cuidadoso, irse con cautela y, sobre todo, una vez más, el señor Andrés Manuel López Obrador mañana, más tarde, va a decir otra cosa y no se olviden que el próximo año ya él deja la gestión. Va a ser una presidenta, por lo que más o menos estamos viendo, pero verán, una vez que él se va, ¿cómo quedamos con México? Debemos entonces restablecer las relaciones con un país que para nosotros es un país hermano, ¿no? ¿Fue un error expulsar a su embajador? ¿Fue un error romper relaciones también y quedar en encargado de negocios con México y con Colombia? Eso fue uno de los actos que realizó la ex canciller Ana Cecilia Gervasi. Yo creo que se actuó un poco con apresuramiento. Hubiese preferido una actitud más cautelosa, reservada, pero evidentemente siempre... Salía a responder ya inmediatamente, bastante efusiva. Exactamente, ese tac-o-tac en relaciones internacionales no es así. Las relaciones internacionales no van a la velocidad que nosotros, digamos, los ciudadanos vamos, con esa reactividad y esa emoción que podemos tener. En relaciones internacionales las cosas se piensan mejor. Hay digamos, un camino mucho más largo por recorrer. Y es ahí donde debemos tomar las mejores decisiones y sobre todo las más tranquilas posibles. Además de que el gobierno tendría que enfrentar en esta nueva época con otro canciller de otra manera esas relaciones diplomáticas. Exacto. Porque en el contexto internacional quien le hacía eco a lo que decía López Obrador era Petro. Pero Petro no forma parte de la PEC como presidente, porque Colombia no forma parte de esta cumbre. Exactamente. Mire, precisamente por eso, verán que ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si mañana más tarde Colombia decide entrar a APEC y pide, ¿no? Porque todo se hace con consenso en APEC? ¿Cómo piensan que va a venir a pedirle ese espaldarazo, ese voto al Perú? Si todo se hace con consenso. Basta con que uno diga que no y nadie entra más. Como es el caso hasta ahora. Colombia lo intentó una vez, no pudieron porque no hubo consenso. Entonces, en relaciones internacionales todo da vueltas. En algún momento nos encontramos y es por eso que es lo mejor tomar decisiones mucho más sosegadas, sopesadas y con una cautela necesaria en este tipo de casos. Y usted como funcionario del Estado de carrera, ¿qué opinión le merece lo que viene ocurriendo con la Junta Nacional de Justicia, donde cancillerías se han pronunciado, usted recordará, de muchos países hace algunas semanas cuando el Congreso inició esta investigación sumaria en contra de los integrantes de la Junta y además organismos internacionales pidiendo que se respete el equilibrio de poderes? ¿Lo que viene ocurriendo va a repercutir en el viaje de la presidenta Dina Boluarte? ¿Le van a hacer las preguntas? A ver, dos cosas. Como uno trata los temas acá constitucionales, pueden tener una manera de ser percibidos por la ciudadanía. Pero evidentemente todo ese tipo de confrontaciones afuera se magnifican, se ven de manera mucho más grave. Y ese es el problema muchas veces. Este podrá ser un tema, digamos, menor aquí. Bueno, dependiendo quién lo vea. Pero afuera sí, afuera se ve como una suerte de golpear la institucionalidad o de tratar de, digamos, remover las piezas de las instituciones para poner gente que a uno le gustaría más. Entonces, eso creo yo que no le hace bien a la imagen del Perú en el exterior. Deberíamos también, en ese sentido, ser bastante cautelosos. Si el Congreso de la República decide, digamos, hacer pasar por un proceso sancionador, digamos, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pues lo pueden hacer, es su derecho. Es el Congreso de la República, es un poder que debe fiscalizar, digamos, a los funcionarios que tenemos en la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, esto se debería hacer con mucha más, digamos, tranquilidad, una vez más, y cautela. Yo creo que esa es la palabra que estamos utilizando porque es cierto, eso no debe de ninguna manera impactar en la imagen del Perú en el exterior. ¿Y cuál es su opinión sobre el hecho que el Congreso de la República pidió al Tribunal Constitucional que se anule esa cautelar que se concedió a la Junta Nacional de Justicia para paralizar ese proceso de destitución de sus miembros? Bueno, el Tribunal Constitucional ya se ha,
digamos, pronunciado al respecto. Esa decisión, la 3/2022, por ejemplo, en la cual él dice que sí. O sea, el Poder Judicial debe pronunciarse cuando hay pues, el riesgo de que un derecho fundamental sea pues, vulnerado. Y en este caso, la tercera sala constitucional lo ha considerado así, por lo tanto, habría que respetar eso. Yo creo que se va a seguir un poquito en ese camino, no se va a modificar, sobre todo partiendo del hecho de que aquí todavía no hemos llegado a saber que es una falta grave. Ese es el punto. Está en la nebulosa, ¿no? Exactamente. Mientras que, por ejemplo, usted tiene un reglamento o una ley orgánica para los miembros de los directores del Banco Central de Reserva, ¿no? O para el mismo Contralor de la República, para la Junta Nacional de Justicia no la hay. Claro, y es que el Congreso quiere aplicar como regla de oro esa sentencia del TC en la que le dice al Poder Judicial que hay facultades excluyentes que tiene el Congreso como para elegir a un defensor del pueblo. Exacto. ¿En qué se diferencia ese proceso que mediante el fallo del TC el Congreso continúa haciéndolo con lo que está pasando en estos momentos frente a la Junta Nacional de Justicia? Claro, es una facultad exclusiva que tienen ellos, ¿ah? Y eso el Tribunal Constitucional lo dice muy claramente, eso no se puede tocar. Sin embargo, cuando se trata de la afectación de derechos fundamentales, es ahí donde sí se puede hacer. ¿Ah? Ese es el único momento en que el juez puede intervenir para frenar cualquier tipo de violación. Y seguro que la pregunta de los oyentes será ¿cuál es la afectación de los derechos fundamentales que ha ido en contra de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? ¿Ha sido la premura o ha sido la falta del debido proceso para esta investigación sumaria? Bueno, es un cúmulo de varios temas, pero acá hay un principio que es de la irreparabilidad, en el sentido que, ¿qué pasaba, por ejemplo, si el Congreso decidía pues, destituirlos? Inmediatamente venían los accesitarios y luego ya continuaba un poco la línea. Ya ese hecho iba a modificar totalmente la Junta Nacional de Justicia, lo cual era irreparable a los ojos de la tercera sala constitucional. Eso, por ejemplo, constituía pues, una vulneración a un derecho fundamental. Pero para muchos el debido proceso está garantizado en el proceso porque ya los integrantes de la Junta han participado en las sesiones del Congreso. Ya expusieron, se defendieron y lo que iba a ocurrir el día de ayer solamente era la decisión del Parlamento y como una especie de última defensa antes de la votación. Exacto. Entonces, como que el debido proceso en ese caso estaba garantizado. Sí, pero habría que, por ejemplo, analizar ahí de quién es la responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad debemos un poquito individualizar quién hizo qué para poder sancionarlo, si es el caso. En este caso no, se estaba tratando a todos en bloque, lo cual evidentemente pues, presta un poquito a la discusión debido a que debemos saber quién está originando ese problema o el problema que ellos dicen afectar, pues alguien debe estar haciéndolo o cometiéndolo. Si es así, entonces, ¿cuál es? Y en este caso no se ha sabido porque todo era en bloque. Y llevando esto al tema internacional, nos han explicado los expertos en economía, en unos minutos hablaremos con Guido Penano, seguramente también hará esa analogía, y usted ya explicó que los problemas se magnifican. Tenemos encuentros y choques de trenes de los poderes del Estado, esto en el exterior, en este viaje de la presidenta Dina Boluarte, no le va a sonar bien a un inversionista, porque va a decir a dónde voy a llevar mi empresa, a dónde voy a llevar mi gente, a dónde voy a llevar mi marca si no hay seguridad jurídica. Exactamente, y quiero recalcar en esto que el inversionista es el ser más temeroso del mundo. Y el dinero se espanta ni bien ve este tipo de cosas. Por eso es que si entramos en una fase de estabilidad institucional, debemos mantenerla. Esto porque debemos dar esa imagen al mundo de que aquí tenemos instituciones y que esas funcionan. Lo hemos probado ya, lo hemos probado cuando hubo el golpe de Estado de Pedro Castillo, por ejemplo, en que nuestras instituciones, el Congreso incluido, y fue el primero, actuó de acuerdo a ley y pues mantuvieron la estabilidad del país. Pero eso es importante. Pero estabilidad es lo que menos hay al parecer en estos momentos en el país. Y para ello, por ejemplo, la expresidenta del Poder Judicial, Elbe Barrios, le pidió a la presidenta Boluarte que convoque Consejo de Estado. El viaje está programado del 15 al 17, el evento. Ella viajará el 14 por lo menos, un día antes. ¿Tendría que convocar la presidenta Boluarte a Consejo de Estado antes de que chape vuelo para Estados Unidos? Yo pienso que sí. Yo pienso que sería una buena medida de convocar al Consejo de Estado para tener una discusión franca, abierta, sobre los temas que tenemos. La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas hasta ahora y no hemos logrado todavía contener la ola de delincuencia que tenemos en el país. Eso, por ejemplo, creo yo que sería un buen signo
a todos aquellos que nos ven del exterior, ¿no? Cómo nuestras instituciones están trabajando en conjunto para hacer frente a un problema pues, que toca a todos los peruanos. Y ya para cerrar por mi parte, luego de los cuestionamientos que han tenido los viajes de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y estamos de acuerdo que ese es el principal, ¿debería el nuevo canciller, de acuerdo con el mensaje que él dijo de tener las puertas abiertas para la prensa, dar una conferencia, quizás pequeña, un anuncio de lo conversado en el exterior, de los resultados, cada vez que ella viaje, para evitar los cuestionamientos? Yo sé que no es populista este viaje, pero sí es importante en el tema económico y técnico. Bueno, precisamente él lo ha prometido hoy día y debe mantenerlo. Y es algo que todos los ciudadanos queremos saber. ¿Qué se hizo? ¿Cuáles fueron los acuerdos? ¿Con quiénes se reunieron verdaderamente? Por eso sucedió lo que sucedió en Estados Unidos cuando se hablaba de reunión bilateral, cuando en el fondo fue únicamente un pull aside, o lo que es, pues, conversamos un momentito aprovechando la reunión, pero esa no es una reunión bilateral. Yo creo que ahí el nuevo canciller hace pues bien de decir que será franco, transparente y sobre todo informará a la población sobre las actividades que se llevan a cabo. Bien, doctor Jaico, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Carlos Jaico, abogado internacionalista y constitucionalista, conversando con nosotros aquí en Exitosa.